¿Quién es nuestro Padre Celestial? Vamos a ver las características de nuestro Padre amado para entender lo que es la paternidad. Ayer veíamos que lo que quiere Dios para nosotros, y de ahí partimos, lo que quiere Dios para nosotros es que nosotros, como hijos suyos, vayamos creciendo, ¿sí? Usted y yo tenemos que crecer, desarrollarnos como hijos de Dios. Y en la medida que vamos creciendo poco a poco, que vamos dejando de ser esos bebés espirituales, vamos creciendo en nuestra fe, Él va también trabajando y por supuesto se va alegrando. Dios se alegra cuando usted crece. Dios se alegra cuando nosotros vamos madurando espiritualmente. Así como, y Él lo reconoce. Él lo reconoce y Él exalta a sus hijos. Él exalta a sus hijos, aquellos que van creciendo, aquellos que van madurando. Si quieren, vamos a leer Job, primer capítulo de Job, y vamos a ver cómo Dios exalta a sus hijos, aquellos que andan por el buen camino. Busquemos Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Para ver este tema de paternidad. Dice Job capítulo 1 y vamos a buscar el versículo 8. El versículo 8. ¿Lo tienen allí? Job capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Dice en esta versión. Versión Biblia para todos. Ustedes tendrán una versión también similar o diferente. Versículo 8 dice: ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Job es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza al mal. Aquí nos demuestra que Dios siente admiración por aquellos hijos que van logrando cosas. Él es como un papá. Él quiere ver que sus hijos crezcan. Él se siente orgulloso de sus hijos. Por eso Él es nuestro Padre. Si ustedes recuerdan o han entendido, hemos visto cómo en la palabra de Dios el Señor Jesucristo habla de Dios no tanto como Dios. Él le reconoce como Padre. Reconocer a Dios como Padre, decir mi papito Dios, mi papá Dios, mi Padre Celestial. Decía el Señor Jesucristo: mi Padre me envió. Yo hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo tenía una confianza con nuestro Padre, una confianza con Dios. Tenía una relación permanente. Cuando yo tengo esa visión y cuando yo le hablo a Dios como mi papá y lo reconozco y lo trato y Él me trata como su hijo, ahí es cuando yo comienzo a realmente a crecer y a desarrollarme como su hijo. De hecho, el Señor, nuestro Padre, reconoció a su Hijo, al Señor Jesucristo. Dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Hay que reconocer entonces la paternidad de Dios en nosotros. Hay que reconocer la paternidad de Dios en cada uno de nosotros. Y hay que reconocer las características. Vamos a ver las características de Dios Padre. Y vamos a comparar también esas características con lo que es en nuestras vidas ser padre o madre de familia. Primero, nuestro Dios es fiel y misericordioso.
fiel y misericordioso. Vamos a leer Lucas 11, del 11 al 13. Vamos a leer Lucas 11, del 11 al 13. Busquemos Lucas 11, del 11 al 13, a ver qué nos dice. Lucas 11. Dice la palabra de Dios, Lucas 11, del 11 al 13. Dice, si un hijo suyo les pide un pescado, ¿le dan una serpiente en lugar de un pescado? ¿O si les pide un huevo, le dan un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense cuán más dispuesto estará su Padre Celestial al darles el Espíritu Santo a aquellos que le piden. Siendo nosotros a veces malos padres y aún buscamos lo mejor para nuestros hijos, nuestro Padre Celestial también se preocupa por nosotros, se ocupa de nosotros y está dispuesto, está atento a nuestras peticiones. Él es el Padre que siempre nosotros tenemos al lado para que nos acompañe. Nos ha dado un regalo como Padre y es el Espíritu Santo, quien está con nosotros para protegernos, para guiarnos, para darnos lo mejor y poder seguir en ese camino y en ese desarrollo. Dicen aquí usuarios, Dios les bendiga, gracias a ustedes. Luxminia también, buenos días y bendiciones, hermanos. Carelis, buen día, pastor, buenos días, Carelis, ¿cómo estás? Mónica también dice amén. Amén, buenos días, pido por mi hogar, dice Simenita. Bueno, al final de esta transmisión vamos a hacer la intercesión, vamos a orar por todas las peticiones que tengamos, pero concentrémonos entonces. Fiel y misericordioso. Aquí nos demuestran por medio de la palabra que Dios es nuestro Padre y debemos tenerlo en cuenta así. Hoy quiero que todos nosotros nos concentremos y cambiemos esa visión de tal vez en el cual cometemos el error, y es ver a Dios como ese proveedor. Sí, es nuestro proveedor, pero ver a Dios como ese que le llevamos las peticiones, como nuestra medicina. A veces caemos en el error de ver a Dios como un objeto, como una cosa, como un poder, como una energía. Tenemos que cambiar ese pensamiento. No vamos a ver a Dios como el que le pedimos, ni como la energía o una batería. Vamos a ver a Dios como nuestro papá, como nuestro Padre. Y esa visión a veces la perdemos con tanta necesidad de pronto, con tantas dificultades que tenemos a nuestro alrededor. Se nos olvida que Él es nuestro Padre y más que estar allí buscando cosas, pues debemos relacionarnos con Él y tener la confianza de que Él hará, porque Él nos conoce y porque Él es nuestro papá. Entonces, para aumentar esa visión, como Padre, Él nos da seguridad, ¿cierto? Él nos da seguridad. Como Padre, Él nos da seguridad. Permítanme un momento que mi perrita se quedó por fuera. Nuestro Padre nos da seguridad. Vamos a buscar en la Biblia. Busquemos todos Salmo 103, capítulo 13. Salmo 103, versículo 13. Busquemos Salmo 103, versículo 13.
Salmo 103, versículo 13. Entonces, conociendo a nuestro papá, conociendo a nuestro Padre Celestial, Él nos da seguridad. Dice, el Señor es tan bueno con los que lo respetan como un padre con sus hijos. Él es como un padre con sus hijos. Él es bueno. Él nos respeta y nosotros le respetamos y le honramos como sus hijos. Es una relación padre-hijo esencial que usted y yo debemos tener con Él. Debe ser más que por buscar a Dios por poder, más que buscar a Dios por sanidad. Debemos buscar a Dios, y eso sí es un error que cometemos constantemente. Buscar a Dios porque Él es nuestro Padre. Conocerlo como nuestro papá. Y créanme que es difícil. Y ya les voy a decir por qué a veces es difícil tener esa relación con Dios como nuestro papá. Es difícil. Como nuestro papá, como nuestro Padre Celestial, Él también nos corrige, ¿cierto? En muchas citas bíblicas se habla de que Dios nos corrige, nos da varita a veces. Y nosotros tenemos que reconocerlo, que a veces cometemos errores. Así como cuando nosotros éramos o somos hijos, aún todavía, nuestro Padre terrenal nos corregía, ¿cierto? Nosotros le obedecíamos. Él también nos corrige, nos exhorta, nos muestra nuestro error y nos lleva a enmendar ese error. Vamos a leer Deuteronomio, vamos a escribir aquí, Él nos corrige. Ustedes también lo pueden escribir en su agenda, Él nos corrige como nuestro papá. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 8, versículo 5, y leeremos Proverbios capítulo 3, del 11 al 12, ¿sí? Del 11 al 12. Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Vamos a ver qué nos dice. Dice la palabra de Dios: versículo 5. Recuerda que el Señor tu Dios te está educando y corrigiendo como un padre a sus hijos o a su hijo, como un padre a su hijo. Y Proverbios 3, 11 y 12 dice así. Proverbios 3, 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12. Dice la palabra de Dios: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes por sus represiones. Porque el Señor disciplina al que ama, como un papá al hijo que quiere, ¿sí? Entonces todo esto proviene de Dios: la fidelidad, la misericordia, la seguridad y también la disciplina. Entonces, todo esto como un padre a su hijo. Y debemos nosotros, repito, acercarnos a Dios teniendo como primera visión de que Él es nuestro papá. O sea, Dios no es un Dios impersonal. Dios no es un Dios, una cosa, no es una energía ni una nube. Dios es un papá. Y antes que nada nosotros tenemos que tener esa visión para acercarnos a Él, así como nuestro Señor Jesucristo lo tenía muy claro.
nuestro Señor Jesucristo lo tenía muy claro en este sentido. Y tenemos que entender que nosotros somos hijos adoptivos. Recuerden que en Juan, en el capítulo de Juan, vamos a buscar Juan, a ver si recuerdo el versículo. Vamos a ver quiénes son los hijos entonces de Dios. Nosotros somos hijos adoptivos y hijos amados y queridos por Dios. Dice así, ahora lo busco por acá. La señal. Dice así: a los que creen, ¿cierto?, en su nombre les dio potestad. A todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Todos aquellos que reciben a Cristo en su corazón, aquellos que tienen a Cristo en su corazón, que creen en Él, que creen en el Padre, pues son sus hijos. Son sus hijos porque creemos. Y no son hijos nacidos de sangre, no son como bebés, no son como hijos nacidos como nacen los bebés. Somos nacidos del Espíritu, somos nacidos en Cristo, somos nacidos de Dios. Es una parte espiritual, pero somos hijos al fin y al cabo. Dejamos de ser creación o somos más que creación, somos sus hijos amados. Y vamos a leer Isaías 63:16. Isaías 63:16. Busquemos Isaías 63:16. Antiguo Testamento. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías 63:16? Dice así: porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos reconozca, ni Israel tampoco. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Desde hace tiempo tu nombre ha sido nuestro Salvador. ¿Sí? Nosotros recordemos que ya hemos hablado sobre este tema interesante de que el Mesías vino por el pueblo judío, ¿cierto? Pueblo de Israel, y que nosotros fuimos llamados por nuestro Padre Celestial a ser parte de esa gran familia, la familia de los padres en la de fe, Abraham, Isaac, Jacob, y que nosotros fuimos recogidos, que fuimos amados, fuimos adoptados y no nos dejaron huérfanos. Ahora somos hijos de Dios y el perdón llegó a nuestras vidas por medio de Cristo Jesús. Todo esto ¿como qué? Como un acto de reconciliación. Escuchen muy bien. Jesucristo vino para reconciliar. Jesucristo vino para reconciliarnos con nuestro Padre. Ya nuestro Padre camina con nosotros en el Espíritu Santo de Dios. Ya nuestro Padre nos habla a nosotros. Ya podemos acercarnos a nuestro Padre sin ningún temor. Podemos acercarnos a Dios con toda la confianza, como ese padre a sus hijos, como esos hijos a su padre. Por eso tenemos nosotros que derribar muros, derribar esas barreras, esa barrera de pecado que nos aleja de Dios, porque ya nuestro Papito Celestial nos tiene en buena estima. Y como les decía yo ayer, Él nos ha puesto en lugares altos, en lugares supremos. Y Él quiere vernos crecer, Él quiere vernos con poder, Él quiere vernos con dominio propio, Él quiere vernos realizados
Él quiere vernos felices, porque Él es nuestro Padre amado. Muy bien. Y para terminar, quiero decirles, ya sabemos esto, ¿cierto? Tal vez usted ya sabía esto. Pero ya yo sabía que mi Padre es mi Padre, ¿cierto? Que mi Dios es mi Padre. Tal vez usted ya sabía esto. Pero ojo, ¿por qué a veces no experimentamos ese amor de Padre en nuestras vidas? ¿Por qué a veces decimos Dios nos ha abandonado? ¿Por qué a veces decimos ¿por qué yo? ¿Por qué tiene contra mí Dios? A veces nosotros nos quejamos, a veces. Y si leemos Job, veamos que en Job, recordemos que lo que estábamos viendo ahorita, que Job, Dios le dijo, mira a Job, le dijo a Satanás, ¿cierto? Mira a Job. Vamos a regresar a Job para analizar un poco esto y veremos que Job fue un hombre intachable en ese sentido, intachable. Si vemos el primer capítulo de Job, ustedes ya conocen la historia de Job, que a él le pasó, él se le murió toda la familia, perdió todo, perdió sus bienes, todo lo perdió. ¿Qué dijo Job? Dijo, desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo saldré de este mundo. El Señor dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cierto? Entonces a veces nosotros, todo esto lo sufrió Job, la pérdida de su familia y la pérdida de sus bienes, se quedó sin nada. Y aún así, Job decía, claro que primero se rompió sus vestiduras. Mire, dice aquí, cuando Job escuchó todo esto, todos los males que le habían venido, rasgó su ropa y luego se rapó la cabeza, como señal de que quedó sin nada. Después se postró en la tierra en actitud de adoración y dijo, a pesar de todo lo que le había pasado, él se postró al Padre y dijo, desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo saldré de este mundo. Y aún así, ¿qué le pasó? No solamente le pasó esto, también vino sobre él la enfermedad. Y rascándose, dice en el versículo 7 de Job capítulo 2, dice, en el capítulo 2, versículo 8 de Job dice, Job agarró un pedazo de teja para rascarse, ya enfermo, y se sentó en medio de un montón de ceniza. Su esposa lo vio y le dijo, ¿todavía sigue queriendo ser intachable? Maldice a Dios y muérete de una vez. Pero Job, ¿qué respondió? Job dijo, estás hablando como una tonta. Vamos a recibir de Dios lo bueno, pero no lo malo. En todo esto Job no cometió ningún pecado en lo que dijo. En todo esto Job continuó firme como hijo. A pesar de todo, Job estuvo allí. Y al final, ¿qué podemos ver de Job? Podemos ver que Dios recompensa a sus hijos, a los hijos que pasan la prueba. Por eso nosotros esperamos en Dios. Y al final, si ustedes ven en el capítulo 42, y dice así en el versículo 10, y el Señor le restauró a Job su fortuna cuando él oró pidiendo a sus amigos. El Señor le dio 2 veces más de lo que tenía antes. Entonces todos sus hermanos y hermanas, toda la gente que lo había conocido desde antes, lo visitaron y comieron con él en su casa. Todos ellos compartieron su dolor y lo consolaron por todo el mal que el Señor había dejado sufrir. Cada uno le llevó a Job una moneda de plata, un anillo. El Señor bendijo la última parte de la vida de Job más que la primera. Job recibió, y allí dice todo lo que recibió Job. Job recibió aún más. Pero nosotros a veces no podemos experimentar el amor del Padre porque a veces no tenemos paciencia. ¿Y por qué no tenemos paciencia? Porque estamos acostumbrados
a lo que el mundo nos ofrece. Por eso usted y yo en este día debemos entender que todo nos hace bien, todo es para bien de nosotros. Todo, como decía Job, en lo bueno y en lo malo, en todo, nosotros adoramos a Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si en lo bueno le adoramos, también en las dificultades, ¿por qué no adorarle a nuestro Padre Celestial? Tal vez es un poco polémico esto, ¿no? Porque Job es un libro poco comprendido, pero ni siquiera en el libro de Job se explica, por qué sobre Job vino tantos males, si era un hombre intachable, si era un hombre bueno, si era un hombre fiel a Dios. ¿Por qué vino todo ese mal con él? Ni siquiera en Job se explica. Simplemente se presentan los hechos y nosotros a veces no comprendemos las cosas. Pero nosotros tenemos que seguir la dirección de nuestro Padre y ser fieles a Él. Pero a veces no experimentamos esto por las costumbres del mundo. ¿Y qué hay en el mundo? ¿A qué estamos acostumbrados en el mundo? Lo que usted ve en los medios de comunicación, en su entorno, en su barrio, en su ciudad. ¿Qué ve usted? Que todo se fundamenta en la incredulidad. Todo se fundamenta y se basa en la desconfianza. Todo es con dureza de corazón. Todo es con intereses propios. Entonces a veces nosotros nos volvemos interesados con Dios. No lo buscamos porque Él es nuestro Padre. Le buscamos por interés. Por eso a veces no experimentamos a Dios como nuestro papá. Nosotros simplemente tenemos una mala visión de nuestro Dios como papá, como padre, porque nos han fallado en nuestra infancia, nuestro Padre terrenal nos falló y creemos también inconscientemente que Dios es un Dios que falla, es un Padre que falla. Y así la cadena ha continuado. Tal vez nosotros fuimos maltratados, tal vez tuvimos un padre ausente o un padre castigador, y entonces lo proyectamos a nuestro Padre Celestial y entonces no podemos decirle a Dios papá. Se nos hace difícil decirle a Dios papá, Padre Celestial. Se nos hace difícil. Por eso usted y yo tenemos que, antes que acercarnos a Dios como nuestro Padre, ir y reconciliarnos con nuestro papá terrenal. No importa los errores que él haya cometido, no importa las dificultades. Si yo no me pongo de acuerdo con mi papá terrenal, yo voy a tener necesariamente, debo reconciliarme con mi papá terrenal, porque si no voy a tener una relación que no va a ser completa con nuestro Padre Dios. Aún también con nuestros hermanos, con nuestra familia. Si yo sigo en conflicto, no voy a tener la posibilidad de experimentar a Dios en su plenitud como Padre Celestial. ¿Cómo voy a acercarme yo a Dios? Decirle, papá, yo te amo, si no he perdonado a mi Padre terrenal. Entonces, no importa, repito, lo que nuestro Padre terrenal haya hecho. Hay situaciones muy difíciles y créanme que así es, porque como docente, como trabajador docente, como profesional docente, he visto abusos, maltratos de parte de los padres hacia sus hijos. Pero esa cadena hay que cortarla, y esa cadena se corta en un proceso de perdón, Tal vez nosotros hemos recibido de lo que en el mundo hay, de las malas prácticas, de los errores, de las fallas, y no podemos disfrutar a Dios como nuestro papá. ¿Listo? Eso es difícil de entender, pero ahí vamos en el camino.
Vamos a buscar Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Busquen por favor Jeremías capítulo 31, versículo 3. Así que ustedes, hijos de Dios, les voy a dejar una tarea. Nos vamos a dejar una tarea, yo también lo voy a hacer. Vamos a ir a donde nuestro papito, nuestro papá terrenal, por supuesto. En el día de hoy les dejo esa tarea y les va a dar a usted un abrazo y le va a decir, perdóname, papá, perdóname. Y verán ustedes cómo comienza también a restablecerse mi relación con papito Dios. Y usted dirá, no, que yo estoy bien con mi papá, pero haga ese ejercicio. Hagamos ese ejercicio de encontrarnos, ¿qué dije yo? Jeremías 31, 3. De encontrarnos con nuestro Padre terrenal y vamos a abrazarlo y a decirle, te amo, te pido perdón, perdóname y pídale la bendición. Padre, dame tu bendición, papito. Así, yo voy a hacerlo hoy, voy a ir con mi hijita porque ayer le dije a mi hija que iba a ir donde mi papá, que íbamos a ir donde su abuelo. Y voy a decirle eso, voy a abrazarlo y me lo dejo como tarea. Ya que estamos viendo este tema maravilloso y esta serie de Dios como Padre. Jeremías 31:3. Alguien escríbalo por allí en la versión Valera. Escríbanlo por allí en la versión Valera en el chat. Y yo lo voy a leer acá en la versión Biblia para todos. Un saludo muy especial a los que están conectados. Dice Montserrat que los padres ya están muertos. Bueno, muchos tendrán sus padres muertos, ¿cierto? Pero es igual de importante porque ustedes saben que nosotros tenemos un recuerdo, tenemos a nuestro Padre terrenal, si está muerto, si en nuestro corazón y Él está todavía, ¿cierto? En algún lugar Él está allí. Y pues arrodillarse, decirle, papá, te amo, pedirle perdón, eso también es igual de valedero. 31:3. Jessica también dice que los míos están muertos. Excelente, igual, como les dije, igual ustedes se arrodillan y recuerden a su papá, le piden perdón, se reconcilian de la misma forma. 31:3. El Señor se le apareció desde la distancia y le dijo, con amor eterno te he amado y por eso te sigo mostrando mi fiel amor. Con amor eterno te he amado. Es un amor especial, es un amor eterno. No es un amor temporal. No es un amor interesado. Por eso les digo, estamos acostumbrados a amar pero con interés. Estamos acostumbrados tal vez en el mundo a amar con interés. En el mundo no hay verdad, todo se basa en la mentira. No hay sinceridad de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Hay simplemente superficialidad y hay falta de verdad. Por eso tenemos que buscar a Dios como ese Padre con sinceridad. Buscar a Dios como ese Padre estando con Él cara a cara. Decirle y hablar con Él. Reconciliarnos con Él en Cristo Jesús. Entonces Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Levantemos nuestras manitos para recibir la bendición. Padre Celestial, hoy queremos tu bendición a cada uno de nosotros los que estamos aquí, Señor. Recibimos desde lo alto la prosperidad, el amor, el cariño, Dios, y aún también la corrección de parte tuya, Señor, la disciplina, para que seamos hijos fieles y que crezcamos y maduros delante de ti, Señor. Gracias, nos quedamos en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús.
En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén.